Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su podcast favorito con sus psicólogas de confianza y también a un nuevo capítulo de Rompiendo Mitos con el Cuarteto. Y bueno, en el capítulo de hoy hablaremos sobre plasticidad cerebral. Y sí, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando alguien dice plasticidad neuronal es plastilina. Por lo menos a mí me pasa. Total. Yo no sé si a ustedes les pasa. Y literal, o sea, yo creo que Pero es algo que siempre ha estado ahí. literal, o sea, yo pienso que todas pensamos lo mismo de plastilina cuando de plasticidad se habla. Sin embargo, no está lejos su relación debido a que es la capacidad de Pero Pao, no, ya va. Perdón. Pero o sea, yo creo que antes de nosotros poder como entrar en lleno al tema, creo que es muy importante saber quién fue el primero que habló acerca de la plasticidad cerebral. Me parece Total, muy genial. buena pregunta. Pero ¿quién fue? Bueno, yo tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál? Resulta que en 1890, un psicólogo llamado William James decide introducir este término de plasticidad neuronal para describir la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse. Y además de esto, también hablaba cómo nuestro sistema nervioso logra reorganizarse después de alguna tragedia, alguna lesión, algo así. O sea, básicamente el señor William James hace más de 100 años nos estaba diciendo como, Psicólogo. tranquilos muchachos, o sea, el cerebro no es de piedra, él se adapta. Pero bueno, o sea, como para resumir en palabritas más simples, la capacidad cerebral es, la plasticidad cerebral, perdón, es la capacidad que tiene el cerebro para poder llegar a cambiar y sobre todo adaptarse a lo largo de nuestra vida. Esto significa que realmente las neuronas pueden reorganizarse, fortalecer sus conexiones, incluso crear unas nuevas a lo largo del tiempo. Es como si fuera literalmente una gran revelación. Es como si el cerebro fuera un músculo y cada vez que lo usas, pues obviamente más fuerte se vuelve. Pues podemos aprender cosas nuevas, nuevas habilidades, recuperarnos de daños cerebrales o incluso pues nos podemos adaptar en la vida cotidiana. Exacto. Bueno, corazón, eso me parece que está más claro que el agua. Constantemente nos estamos adaptando, pero no podemos dejar por fuera algo muy importante, nuestra protagonista. ¿Qué cosa? Adivinen. No entiendo. La neurona. Ay, Espectacular. no. Y es que es así porque la neurona es la estrella del sistema nervioso, mi reina. O sea, ella es la encargada de transmitir señales eléctricas y químicas entre distintas partes del cuerpo. Y también gracias a ella, el cerebro, la médula espinal y todo nuestro organismo puede comunicarse. Es real. Bueno, las neuronas se encuentran en el sistema, tanto el sistema central como el periférico. Y a veces parecemos como que, ay, es tan chiquitica, puede hacer tanto. Y es que es fundamental para que nosotros podamos pensar, movernos, recordar cosas. Y hasta es la que nos permite poder estar ahorita sentadas haciendo este podcast. Y lo sabes. Pero no todas las neuronas son iguales. Las Algunas son más rápidas y otras son más lentas. Mira, sí, Literalmente hay unas que fuera como si estuvieran en huelga, no entiendo. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que Bueno. pasa? Es algo parecido a cuando entras a una habitación. Bueno, no sé si a alguna le ha pasado, a mí me ha pasado. Entras a una habitación y cuando estás ahí te preguntas, ven acá, ¿yo qué vine a hacer aquí? O como cuando abres la nevera. ¿Yo qué vine a hacer aquí? Total, nena, total. Pero también como cuando te aprendes o te quieres aprender una coreografía de TikTok y literalmente no recuerdas ni cómo pararte. O sea, eso también es plasticidad cerebral en acción. No, y yo creo que debemos de agradecerle a la plasticidad, y es que nuestras neuronas pueden llegar a fortalecer esas conexiones que usamos continuamente y debilitar aquellas que no utilizamos para nada. Exacto. O sea, no entiendo. Que si dejo de hacer ejercicio 3 meses, mi cuerpo no va a recordar ni siquiera cómo hacer una puta sentadilla. Tú no vas a recordar, bebé. Pero eso sí, recuerda que la plasticidad neuronal también nos permite reaprender. Así que no hay excusa, ve a reactivar esas neuronas al gimnasio, hermanas. La magia del cerebro, o sea, siempre puede cambiar, mejorar y adaptarse. Así que si alguna vez ustedes han pensado, yo ya soy muy grande para aprender algo nuevo, nenes, no, o sea, recuerden que el cerebro siempre va a tener la capacidad de moldearse y de adaptarse a cualquier situación y de reaprender algo nuevo también. Es real. Así que, amiguitos, los invitamos a que cuiden su cerebro, a que ejerciten su mente y sobre todo que sigamos aprendiendo, porque ya Nena, Y no olviden alimentar Sí. a sus neuronas con conocimiento, claramente. A no ser que quieran comer una salchipapa de vez en cuando. Sí, O un cafecito. Sabroso. delicioso. Pero chicos, ahora por otro lado, ya dejando de un ladito la plasticidad cerebral que amamos demasiado. Déjala pobre, o sea, suéltala. Ya la voy a soltar, tranquilízate. Ahora lo que viene es la atención, o sea, un proceso psicológico básico que yo me imagino que todos conocemos ya, bebé, o si no, regrésate al primer semestre. Pero bueno, ahora
recordando una pregunta, ¿ustedes sabían que una buena atención puede marcar la diferencia en el aprendizaje? Es como tener un superpoder en clase. Total. Sí, me encanta. Y es que creo que es muy importante que cuando hablamos de las dificultades de aprendizaje que tienen algunos estudiantes, la atención se vuelve aún más crucial. Porque es que si ellos no pueden concentrarse, o estas personas no pueden concentrarse, es como intentar llenar un vaso con agua y que el vaso tenga un agujero. Totalmente. Simplemente no Horrible. funciona. Exacto, o sea, la atención es como la puerta de entrada para el aprendizaje. Literalmente, si no hacemos que las personas se concentren, todas las estrategias sobre plasticidad para el cerebro pues no van a servir de nada absolutamente. Exacto. Y aquí es donde entra el ambiente. El texto continuamente nos menciona que un entorno estimulante muchísimas veces puede ayudarnos. ¿Cuántas veces hemos estado en aulas que son un verdadero infierno? Infinitas. Es obvio que la atención va a irse por la ventana. O sea, y definitivamente, ahora que estamos hablando de temas súper importantes, o sea, la importancia de un aula interactiva puede hacer maravillas. O sea, imaginar usar juegos, actividades en grupo, también recursos visuales, eso creo que mantendría chévere. a los estudiantes Sí, total. atentos y más motivados. ¿No Es creen chévere. ustedes? Sí, por lo menos en mi caso, yo soy alguien que se distrae muy fácilmente. Lo sabemos. Y No le tienes que decir. tenemos 1000 tomas. Y es impresionante cuando alguien no, o sea, cuando un profesor no utiliza uno de estos métodos, porque constantemente mi atención se va volando y me Real. pierdo por completo. Entonces, Y no solo eso, realmente la atención está muy relacionada con las emociones. Si un alumno está interesado, está, o sea, como le gusta el tema, va a estar súper atento. Es todo un juego de conexiones entre lo que sientes y lo que aprendes. Totalmente, o sea, siento que la atención no se trata solamente de escuchar, sino también como de sentir que lo que están aprendiendo pues es relevante para ellos, es significativo, es como una conexión emocional pues que importa. y un tema muy importante que me gustaría tocar, la multitarea o el multitasking. Muchos estudiantes o trabajadores creen que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, o sea, a la vez. Pero en realidad esto solamente fragmenta su atención. Están con un estímulo allá, con un estímulo acá, pero realmente no se están enfocando en un solo estímulo y haciendo bien su tarea. Porque a menos distracciones, Más foco. Y es que también es muy importante. Claramente existe la atención dividida en la que tú puedes hacer una tarea y otra a la vez, pero es que, como lo volvimos a mencionar, entre menos distracción, más foco. No, y es que lo curioso es que la atención también se puede entrenar. A veces que no lo sabemos, pero es que así como nosotros hacemos ejercicio para el cuerpo, podemos entrenar nuestra mente. Entonces yo creo que ya nos toca empezar a practicar, ¿no? Ok, pero si se dan cuenta, eso me hace pensar mucho en lo que son las pausas activas. O sea, en lugar de estar sentados sin hacer nada, pues un poco de movimiento puede refrescar nuestra mente y mejorar mucho nuestra atención. Total. Y no olvidemos que cada estudiante, cada alumno es completamente diferente. Algunos necesitamos más estímulos, mientras que otros pueden concentrarse, pueden conectar mejor en su silencio. Conocer a nuestros alumnos es clave para así ayudarles a enfocarse más en la clase, divertirse y que el tema les sea de interés real. nena, exacto. O sea, la atención no es un tamaño único. O sea, lo que funciona para uno no puede funcionar para el otro, porque todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Y por eso hay que ser creativos y adaptarnos a sus necesidades también. No, y es que yo creo que si hablamos de desafío, también debemos de considerar el impacto que tiene el estrés en nuestra atención. Nena, demasiado. Cuando estamos, no sé si les ha pasado que cuando estamos abrumados, cuando están abrumados, es difícil poder concentrarnos. Es horrible. Aprender a poder a manejar el estrés es fundamental para que nosotros prestemos atención en ciertas cosas. Exacto. O sea, bueno, aquí resumamos todo. nena, sí. Hemos Tratamos hablado de- demasiado. Tratamos de decir pues que la atención es una combinación de entorno, emociones y pues adaptaciones. Si logramos acercar pues todos estos factores, pues tendremos un estudiante mucho más atento, mucho más brillante, pues en consecuencia de eso, pues un éxito total para ellos. Espérense. Digamos esto, es como una sopa. Si tienes el agua, tienes que tener la yuca, el ñame y la papa. No puedes hacerlo sin Pero nada de eso. espérate, o sea, ahí ya tú me estás hablando de lo que es percepción. Otro proceso psicológico básico súper importante. Y también un tema fascinante, chicos. Porque ustedes sabían que nosotros no vemos el mundo tal cual y como es, sino que nuestro cerebro hace su propia edición de lo que percibimos. O sea, literalmente un impostor. Y eso, pero es que eso me hace pensar como intensamente. Es como si tuviéramos en nuestra cabecita un director de cine decidiendo qué incluir y qué olvidar de nuestra película de la vida. Y si se dan cuenta, pues eso afecta directamente el cómo aprendemos. O sea, si percibimos las cosas de manera diferente, las interpretaciones también van a variar. A ver, digamos algo. ¿Cuántas veces hemos malentendido una situación solo porque la vimos? Literalmente me pasa totalmente. Total, me ha pasado mucho, amiga. Exactamente.
Al final la percepción no es solamente cómo observamos y cómo vemos la realidad, sino cómo llegamos a interpretar esa realidad. Un mismo evento podría tener distintos significados tanto para ti como para mí. Entonces depende mucho de quién esté viendo. Nena, totalmente. Y esto también es demasiado crucial en el aula, o sea, de aquí no nos vamos a salir. Y es que la forma en que un estudiante percibe una materia o un profesor puede influir en su motivación. Full. Ojo, que es demasiado importante también, no olvidemos eso. Y también de que es súper importante para su proceso de aprendizaje. No, yo creo que sin olvidar de que cada una de las personas tiene su propia historia, vive su propio contexto, lo que para uno es fácil, para otro puede ser totalmente un reto, incluso Exacto. dependiendo de cómo han venido percibiendo el mundo a lo largo de sus vidas. Bueno, ok, pero y hablemos de cómo la percepción puede cambiar también en el entorno, o sea, si estamos en un ambiente ruidoso, por ejemplo, no solo se ve afectada nuestra atención, sino también cómo lo percibimos los que estamos aprendiendo. Exactamente. Por eso es tan importante crear espacios seguros de aprendizaje que sean tanto cómodos como estimulantes. O sea, cuando los estudiantes se sienten bien, su percepción mejora y por ende su aprendizaje también lo hace. Están más motivados a aprender. Exacto. tienes toda la razón. ¿Saben qué me recuerda algo? ¿Qué? ¿Recuerdan cuando el profesor dijo de que si tú estás en una aula de clase y tienes mucho frío, tu atención o tu percepción va a estar distorsionada y no vas a poder aprender de la misma manera? Pero a ver, o sea, también y es que a veces nosotros podemos subestimar demasiado el poder de la percepción emocional. Y es que, a ver, las emociones, como dijimos anteriormente, pueden nublar completamente nuestra percepción y hacernos ver las cosas de una manera súper distorsionada. Es como literalmente llevar gafas sucias. Se menciona que la percepción no siempre es lineal. Aquí estamos constantemente interactuando con el mundo. No es irónico como a veces creemos que sabemos algo, pero nuestra percepción puede estar completamente errada. Si se dan cuenta, es una lección de vida. O Es sea, así. si se dan cuenta, Tal o sea, cual. es cerrar la boca y abrir los ojos. Preguntar en lugar de asumir, o sea, no tenemos que decir así siempre es. lo que es. Como educadores, también debemos recordar que nuestros juicios pueden afectar la percepción de nuestros alumnos. Exacto. Y la percepción, o sea, algo que me gustaría resaltar es que la percepción también está ligada al aprendizaje. Hay que tener muy en cuenta cómo cada estudiante tiene una construcción de su propia vida. Es decir, cómo un estudiante, un alumno, construye su vida, sus cuestiones emocionales, personales, y entender que estas cosas pueden influir en su rendimiento como alumno, Claro. como estudiante. Porque una crítica muy fuerte hacia algunos profesores, o más bien hacia algunos métodos de aprendizaje, es que no ven al alumno como persona, se ve al Como alumno alumno. como alumno. como alumno. No, Exacto. ¿saben cómo ven al alumno? ¿Cómo? Como un subordinado. Es Ellos así. son los que mandan, el alumno es el que tiene que obedecer. Exacto. Exacto. Y eso es algo muy erróneo. Nena, sí. Pero bueno, también otro tema importante que debemos tocar aquí es que la práctica, nena, con los sentidos puede mejorar de una manera exagerada y enorme la percepción. O sea, explorar, tocar, oler, o sea, hacer cosas prácticas ayuda a que se desarrollen habilidades de percepción más agudas en los estudiantes. Ese es el clásico ver para creer. Literal. Pero, Así. ¿qué pasa si lo que vemos no es toda la verdad? Santo Tomás. A veces hay más cosas bajo la La superficie cosa. que solo la percepción inicial, como que lo superficial. Es tan importante enseñar a los alumnos a que puedan mirar mucho más allá. Exacto. Pues es como, bueno, hagamos un resumen de nuevo, o sea, tenemos que hacer un resumen de la serie. Las que más resumen, hermana. Realmente, presten atención, la percepción no es tan simple. Va desde nuestras emociones hasta nuestro entorno o nuestro contexto más bien. Estar conscientes de ellos puede abrir el mundo o puede abrirnos muchas posibilidades en el aprendizaje. Pues hay que darle un giro a estas percepciones. Y sí, chicos, yo sé que ustedes también están disfrutando al igual que nosotras, pero todo lo que inicia también termina. Y nosotros terminaremos con un tema demasiado importante que no podemos dejar afuera y es las dificultades de aprendizaje. Y es que a menudo se piensa que quienes tienen dificultades de aprendizaje son diferentes. Son raritos. Exacto. Siempre es lo que Bombastic. nosotros, ¿cómo estamos rompiendo mitos con el ¡Cuarteto! Pero a ver, en realidad, todos enfrentamos obstáculos en nuestro aprendizaje de alguna forma. Exacto.
Y yo creo que es crucial poder llegar a entender que tener dificultades de aprendizaje no significa que una persona sea menos inteligente. Todos tenemos diferentes maneras de aprender y procesar la información y es lo que nos hace únicos. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, para estudiar yo necesito leer. Quizás a otras les sirve más escuchando. Sí. Y eso es muy importante poder llegar a comprenderlo. Yo creo que Eli tenía una idea que también ha dicho que tú Pues le no voy a sabes decir leer. algo, pues yo aprendo pues escribiendo, o sea, si yo, o por lo menos leyendo en voz alta, si no leo en voz alta no puedo aprender, Exacto. y si no escribo pues tampoco, Formas pero hablando de diferentes. eso, sí, y las dificultades de aprendizaje pues también pueden manifestarse de diferentes áreas, por lo menos algunas pueden tener en cálculo, otras pueden tener, otras pueden tener en la lectura, otras pueden tener en la escritura. No es solo un bajo rendimiento, son retos concretos que enfrentan pues algunas personas, todos pasamos por eso. Y no porque no puedan, sino pues porque su cerebro funciona de una manera diferente. Sí. Es como lo que vimos alguna vez, que era como todos tenemos una forma de aprendizaje diferente. Ella puede ser naturalista, ella puede ser, pues a ti te encantan las canciones. Musical. Y bueno, sí, eso es lo importante. A veces las personas constantemente se confunden y no piensan igual que tú. Creen que los niños con dificultades de aprendizaje son perezosos o simplemente están desmotivados, cuando en realidad están luchando con eso, con algo que no pueden controlar tan fácilmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Y es que un ejemplo claro de esto puede ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Que es una Tal cual. dificultad común y que en muchos colegios también se presenta este tipo de trastornos. Y es que también muchos piensan de que solamente es la dificultad de concentrarse, pero en realidad es que puede afectar cómo una persona procesa la información y toma decisiones, Total. que es más complicado de lo que En parece. múltiples áreas, literalmente. Sí. No, y yo creo que tenemos que hablar también de la autoestima en este tema. La lucha Sí. constante de no poder llegar a rendir como el resto puede llegar a afectar la confianza de una persona. Yo nada más me imagino lo frustrante que debe ser para esas personas tener que sentirse así. Exacto. Definitivamente, literalmente es como, aquí es donde entra la importancia de identificar y abordar pues estas dificultades a tiempo, pues ofrecer también un apoyo adecuado, no solamente en su casa, sino también en las instituciones. Pues ya sea Exacto. con las intervenciones correctas, o pues muchas personas pueden ayudar a prosperar a las personas que tengan esas dificultades. Sí. Yo recuerdo un caso muy particular cuando estaba en el colegio, y es que a mí toda mi vida se me ha hecho muy complicado aprender matemáticas. Para mí ha sido un infierno ver álgebra toda la secundaria, todo el bachillerato. Yo creo que a todos. Y me sentía un poco fuera de lugar cada vez que alguien levantaba la mano y tenía la respuesta correcta, y yo simplemente estaba como que, amigo, ¿cómo pensaste eso? Entonces, sí, o sea, y bueno, siguiendo un poco lo que dices, no solamente es eso, sino que también es esencial que como sociedad aprendamos un poco más a ser, pues, un toque más empáticos. Y bueno, entender que pues todos podemos tener ese familiar o ese amigo que enfrenta estas dificultades. Y pues bueno, como este es el motivo de nuestro podcast y es romper mitos, ¿verdad? Otra vez abriendo con una pregunta que es súper importante, y es que ustedes sabían que algunas dificultades de aprendizaje están relacionados con aspectos neurobiológicos, o sea, Puede ser importantes. genética. Sí, exactamente. Y es casi como si los cerebros de algunas personas estuvieran cableados de manera diferente. Y yo me pongo a pensar de que esos mismos cerebros que tienen dificultades de aprendizaje pueden llegar a ser increíblemente creativos o excelentes en otras áreas, y muchas personas los juzgan. Entonces, al final todos tenemos fortalezas, debilidades, así que deberíamos enfocarnos más en esas cosas que nos aportan en lugar de los desafíos. Si se dan Exacto. cuenta, también para quienes tienen dificultades, o sea, la inclusión educativa, la verdad es que es una forma clave. Pues todos merecen la oportunidad pues de brillar o de aprender, independientemente de los desafíos que ellos puedan tener, pues un ambiente inclusivo puede ser mucho mejor para ellos. Sí, Así importante. es, y al final del día no se trata solamente de ser normal, sino de ser auténtico y encontrar la forma que mejor te funcione a ti como ser humano. Eso podría ser en el aprendizaje, en la vida diaria, en cualquier dimensión de nuestra vida. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y abrazar esas cosas que de pronto para el resto no parecen normales. Exacto, Dani, tienes toda la razón.
Pero saben que también la comunidad y el apoyo son esenciales, no solamente en el Tal ámbito cual. educativo, sino que pensemos en cómo nos gustaría ser tratados si estuviéramos en la misma situación de estas personas. Y es que eso nos haría ser más humanos y comprensivos también con ellos. Si se dan cuenta, es como, a ver, es como, esto pasó con Víctor, creo que fue. De que aún te coloques en el zapato de las personas, tú no vas a sentir como o lo que ellos sienten, por lo menos. Exacto. Todos tienen diferentes formas de sentir o pues lo manifiestan de diferente manera. Tienes toda la razón. Yo creo que por eso, en lugar de nosotros poder llegar a mostrar compasión por aquellas personas que tienen dificultades de aprendizaje, deberíamos de no solo celebrar su resiliencia y fortaleza, sino también darles ese empujoncito, esa ayuda que ellos muchas veces han necesitado, y que reconocerles que cada pequeño paso cuenta en todo ese viaje del aprendizaje, que es larguísimo. Y como dijo mi amiga Paola, todo lo que inicia tiene que terminar. Y como cierre, pues debemos de celebrar lo que es la diversidad de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. Total. Pues en lugar de ver las dificultades, pues con los déficits, debemos de ver la oportunidad para encontrar nuevos caminos, para aprender de diferentes maneras y pues ayudar a las personas que sufren de este tipo de trastornos y tener un mundo más inclusivo. Así es. Y pues bueno, esto ha sido todo con tu podcast favorito, con tus psicólogas favoritas. Y ustedes ya saben que esto fue un capítulo de Rompiendo Mitos con el ¡Cuarteto! ¡Chao! Porque la vida, literalmente, Casada, soltera, divorciada, en una relación indomable. Pues espérense. Digamos esto, es como una sopa.